Ok, en esta ocasión entonces vamos a realizar lo que es la semana uno. Sin antes vamos a pasar lo que es lista, ¿ok? Ok, chicos, vamos a pasar lo que es lista. Acá le voy a compartir para que ustedes puedan ver. Ahí me puedes confirmar si se ve Fabricio. Sí, se está grabando y se está bien. Vale, entonces en este caso Fabiola no asistió, compañera tampoco, tampoco. Y aquí sí tenemos a lo que es Fabricio Soto. Ok, perfecto. Entonces ahí está quedando en grabación. Ahora sí. Entonces ahora sí vamos a pasar a grabar lo que es la clase. Listo. Vale. Entonces, chicos, como les había comentado, el día de hoy vamos a ver la clase referente a origen de la vida y teorías evolutivas. El curso que vamos a llevar en todo este semestre es referente a biología celular y molecular. Biología celular y molecular. Como ya me presenté, soy Diego Alexander Franco Castañeda, en este caso asesor del programa de asesorías por pares para el área de biología. Podemos comenzar ahora sí. Vale, el contenido que veremos el día de hoy en estas clases es referente a qué es la vida, la teoría del origen de la vida, la teoría de evolución y la clasificación de los seres vivos. Vamos ahora sí. Primero vamos a ver qué es la vida, chicos. Capaz nosotros ya debemos saber un poquito de información, podemos entender que la vida es lo que pasa a nuestro alrededor, todas las cosas que puedan suceder, pero en sí vamos a tomar esta definición hoy. Miren aquí. Aquí no podemos guiar con este cuadrito. Vamos a separar qué es vida y qué es ser vivo. La vida es la capacidad que tiene un ser de nacer, crecer, metabolizar, reproducirse y responder ante estímulos. ¿Ok? Entonces, de manera general, la vida es tu mismo proceso que tú haces, o sea, todo el proceso de tu vida. Tú primero naces, tú primero creces, comes, te alimentas, te vas a reproducir, tendrás tus hijos y finalmente tendrás a morirte. ¿Ok? Que ese es el ciclo normal de la vida. ¿Qué nos comenta aquí? A lo largo de sucesivas generaciones e incluso pueden evolucionar. Capaz habrán visto ustedes en el curso de ecología referente a la evolución, ¿no? Que capaz antes había lo que son Homo neanderthalensis, más atrás eran los Homo erectus y cada uno fue evolucionando, evolucionando. Nosotros nos volvimos personas más complejas, seres humanos más complejos y llegamos a lo que estamos al día de hoy. Y ser vivo es específicamente tú, ¿ok? O sea, estamos hablando de una específica, de una persona en específica. ¿Cómo? Mira, cualquier sistema químico capaz de transferirse información molecular a través de la autorreproducción y evolución. Entonces, este ser vivo, una característica neta tuyo, presenta esto, que es la irritabilidad, movimiento, organización y reproducción. Ahora, la irritabilidad es muy importante, chicos, además de que nos suele suceder día a día. Es la respuesta ante un estímulo. Y yo les puedo poner el ejemplo clásico. Cuando ustedes están calentando el agua y de casualidad eh, choca el agua caliente o la tetera, en este caso caliente, con, no sé, cualquier parte de tu cuerpo, tú inmediatamente retiras tu mano, ¿ok? Retiras esa parte de tu cuerpo de la zona caliente. Tú estás teniendo una respuesta ante un estímulo y esto le llamaríamos irritabilidad, ¿ok? Cuando tú quitas inmediatamente, estás reaccionando ante un estímulo que ha ocasionado que tú quites tu mano de ahí. El movimiento es una característica muy obvia de los seres vivos. La organización, nosotros tenemos a agruparnos. Esto es muy clásico verlo en la universidad también. En su ciclo, capaz, unas personas son como 400 o 300 personas, ya. Cada uno está formado, ¿no? Hay un grupo de 10, hay otro grupo de 20, otro grupo de 30, otro grupo que son de 5, pero no todos siempre interactúan, que es muy normal. Es por eso que, respecto a la organización, nosotros tenemos a agruparnos con personas que capaz nos veamos más cercanas, tengamos ciertos eh, características comunes para poder interactuar. Y finalmente lo que es la reproducción, que en esa parte no hay mucho que ahondar. Ahora,
Aquí vamos a entrar a lo que son las teorías del origen de la vida. ¿Ok? Oh, se me pasó esa imagen. Entonces, vamos a tener cuatro teorías. Aquí les presento este cuadrito, en donde cuando culminemos la clase el día de hoy, o en ese caso, estas teorías, van a ver que este es el resumen completo, chicos. O sea, este es el resumen total que ustedes literalmente pueden copiarlo, lo pueden adicionar para que lo tengan en su cuadernito. La primera teoría llega a ser la del creacionismo. Y su característica muy importante es el inmovilismo de las especies, ¿ok? Llega a ser el inmovilismo de las especies. Ya lo veremos, ya vamos a averiguar qué significa esto y lo solemos asociar con lo que es Dios, en pocas palabras, esa teoría de creacionismo. La teoría de la generación espontánea tenemos que es sobre la materia inerte, palabra clave, ¿ok? Cada uno de estos cuadritos de aquí abajo son palabras claves de cada teoría que vamos a mencionar el día de hoy. Tú puedes escuchar esta palabrita y tú inmediatamente dices, ah, ok, esta le pertenece a tal teoría, tal teoría, tal teoría. La importancia y el significado lo vamos a ver en un momento. Se suele asociar esta segunda teoría respecto a esta imagen, que es la carne tapada, sin tapar o tapada parcialmente, como las moscas. Luego, la teoría de la panspermia, que es referente al sistema solar, podemos caracterizarlo con lo que es un meteorito cayendo al mundo en este caso, ¿no? Y por último, la teoría del origen químico de la vida, que nos habla referente a la atmósfera primitiva. ¿Ok? Les voy adelantando que es una de las teorías más aceptadas al día de hoy. ¿Ok? Porque se ha hecho experimentos y se ha podido comprobar. Por ahí anótelo, es una de las teorías más aceptadas el día de hoy, este de aquí. Entonces, comenzamos primero con la teoría del creacionismo. Y ponemos esta imagen que es respecto a que alguien está sosteniendo el mundo, ¿no? En este caso, esta teoría está relacionada con lo que es una fuerza divina. ¿Ok? Con una fuerza divina. Y para que me puedan entender de mejor manera, es un ejemplo, la fuerza divina nosotros ponemos a Dios. ¿Qué logramos entender nosotros? ¿O qué nos dice en este caso la Biblia? Que Dios creó la tierra, o todo, mejor dicho, mediante 3 días, no recuerdo la cantidad, pero es un determinado días, y en cada uno de ellos fue apareciendo, capaz, no sé, hábitat, animales, personas, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿qué nos comenta la teoría? Que la vida fue creada por una fuerza divina, como les comento, no hay una evolución y todo permanece fijo. Ahora, ¿a qué se refiere con todo permanece fijo? Porque esto va relacionado, chicos, esto va relacionado con lo que es el inmovilismo de las especies, ¿ok? El inmovilismo de las especies. ¿Y a qué me refiero? Miren, y aquí te quiero explicar con esta imagen de Iron Man, que capaz ustedes habrán visto en la película de Avengers, en este momento donde Iron Man aplica el chasquido y todos aparecen, todas las personas aparecen nuevamente. Su deseo fue que todo volviera a la normalidad, ¿no? Referente a la película. Si en caso no la vieron, como les vuelvo a comentar, él hizo el chasquido y deseó que todas las personas que habían desaparecido anteriormente vuelvan. Ahora, Diego, ¿y qué tiene que ver esto referente a ello? En el inmovilismo de las especies es similar. Pongámosles un ejemplo. Se hizo un chasquido y todo apareció. ¿Ok? Todo apareció, todo ya estaba creado. Ya teníamos personas, teníamos casas construidas, animales, el ecosistema, todo, absolutamente todo estaba creado. Y no hubo una persona que pusiera un primer ladrillo, ¿no? Cuando una persona quiere construir su casa, pone el primer ladrillo, segundo, ta, 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 y así vas construyendo de poco en poco. Pero en este caso, en esta teoría nos explica que no hubo alguien que hiciera algún esfuerzo. O sea, no hubo un movimiento. Y si no hay un movimiento, nosotros a esto le llamamos inmovilismo de las especies. ¿Ok? Esta es palabra clave, chicos, para este tipo de teoría. Inmovilismo de las especies se refiere a que, como un chasquido, como les digo, hubo un chasquido y todo se realizó. Nosotros no organizamos o creamos algo, construimos algo, sino que todo ya estaba hecho debido a este deseo o esta fuerza divina. ¿Ok? Debido a esta fuerza divina. No se olviden. Por eso en el cuadrito anterior les había comentado que la palabra clave de aquí era el inmovilismo de las especies. Entonces, por segundo tenemos a la teoría de la generación espontánea. Tenemos que asociarlo muchas veces con el mismo nombre de la teoría. Nos puede ayudar bastante, aunque usted no crea. Mire, ¿qué nos explica? Que se generó algo, aquí mira, se genera algo espontáneamente. ¿Ok? O sea, de la nada se genera algo. Y esta teoría, ojito, algo que también quiero hacerles énfasis en esta teoría del creacionismo es que es la menos aceptada.
¿Por qué? Porque en biología nosotros necesitamos demostrar las cosas con base científica, con un método científico. Y no hay manera de comprobar que una fuerza divina pudo crear todo este mundo o todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. ¿Ok? Por esa parte. Les quería aclarar. Es la menos aceptada, por si acaso. La menos aceptada. Ahora, referente a la teoría de la generación espontánea, vamos a leer un poquito. ¿Qué nos comenta? La vida aparece de manera espontánea, tal cual dice su nombre, mire, a través de materia inerte. Digo, a qué se refiere con materia inerte? En este caso vamos a poner el ejemplo de carne, ¿ok? De carne. ¿Qué nos explica? Que mediante la carne apareció vida, o sea, surgió vida. Y es algo ilógico si nos podemos pensar un poquito, ¿no? O sea, de una materia inerte, de cualquier cosita tirada por ahí, pudo aparecer la vida y así nosotros comenzamos o se intentó decir que todo fue creado gracias a una materia inerte. Pero siempre hay alguien que llega y nos da la razón. En este caso, el papi de todos llega a ser Francesco Redi. ¿Ok? Francesco Redi dijo, todos están equivocadísimos. No puede aparecer la vida de materia inerte, de algo que tú ves y simplemente se crea. Es imposible. Entonces, aquí viene la siguiente imagen que les quiero explicar. Miren, aquí está. Usualmente, o cómo se tiende a decir que la vida surgía de la generación espontánea. Pongámonos un mercado, años muy atrás, donde las personas veían un frasco, pasaban días por días. Pasaban un día y veían un frasco abierto con un pedazo de carne. Veían, pasaba el segundo día, pasaba la misma persona, seguía viendo el mismo frasco con la carne adentro. Pasaba el tercer día, veía moscas, vio moscas sobre esta carne y pasó un cuarto día y vio que empezó a haber gusanos sobre esta carne. Ok, gusanos sobre esta carne. Haciendo un paréntesis, nosotros sabemos que las moscas obviamente dejan microorganismos, con sus patitas transportan todo tipo de cosas. Y debido a esto es que salen los gusanos. Pero en ese tiempo, chicos, ellos no tenían ese pensamiento. No sabían que las moscas podían transportar algo y aparecían los gusanos por la carne porque sabemos que la carne emite un olor y ese olor es llamativo para las moscas. Ahora, la gente se quedó tan asombrada, obviamente hubieron como todo lugar personas que aceptaron o empezaron a ser portavoces de que la vida, miren, nosotros vimos que de la carne surgió vida y esta vida era los gusanos y como les comenté, llegó aquí Francesco Redi y primero propuso o primero dijo, miren, vamos a poner una gasa. En esta gasa, lo curioso de esto es que recuerden que la materia inerte, en este caso, que es la carne, emite un olor y este olor sigue por la gasa, sigue transmitiéndose, se sigue sintiendo para las moscas. Y las moscas se sentaban simplemente sobre esta telita, igualmente aparecía gusanos. No funcionó la primera, perfecto. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a poner un pergamino, o sea, una tapa dura, pongámosles al día de hoy. Puso esta tapa dura, obviamente, tú cuando cierras cualquier envase que tengas, no sé, el ejemplo de ese yogur Tanlax, si mal no me equivoco, tiene un envase o un pote, ya, bien cerrado, lo tienes perfectamente sellado. No transmite ningún olor, no se emite ningún olor. Y pasaron días, igualmente. Francesco Redi dijo, ok, mire, vamos a dejarlo un día, 2 días, 3 días, 4 días, y no pasaba absolutamente nada. No aparecían gusanos, eh, el olor que se emitía no salía tampoco del mismo frasco. Y es así como él logró refutar a todos esos mal habladores en su momento de que la vida podía surgir mediante carne. Entonces tenemos que recordar nuevamente que esta pequeña historia es que Francesco Redi refutó esta teoría. O sea, gracias a él, él dijo, no, de materia inerte, no, no, no. ¿Por qué? Porque él puso su tapita en lo que es el frasco con carne. Ahora, años más tarde, como siempre, vamos a escuchar a pesar de que alguien te demuestre algo, siempre va a haber alguien que te dé la contra o que diga, no, no estoy de acuerdo con él, y saben que detrás de ellos siempre va a haber gente que lo apoya. Y llegó una disputa que es entre John Needham y Lázaro Spallanzani. ¿Qué nos comentan ellos? Miren, John Needham dice que el surgimiento de microorganismos es por una fuerza vital, o sea, por una fuerza, en este caso divina, que llega a formarse microorganismos. En cambio, Lázaro Spallanzani dice que no, no existe tal fuerza. ¿Y de qué estamos hablando en este caso? De caldos de cultivo. O sea, que en el caldo de cultivo, en el mismo caldo, tu caldito que tú puedes hacer en tu casa, aparecían microorganismos.
y no sabían explicar el por qué. Y nuevamente se tornó esa idea, ¿no? Miren, del caldo de la nada, de materia inerte, está surgiendo vida. Y obviamente, como todo lugar, llega alguien a demostrar lo contrario. Y tú tienes que recordar que él es Lázaro Spallanzani. ¿Ok? Lázaro Spallanzani, al igual que Reddy, ¿recordó lo que dijo Reddy? Reddy, ¿qué dijo? En este caso, tapó las cositas, tapó la materia inerte, que es la carne, en su frasco y logró demostrarle a los demás que estaban en lo incorrecto. Y aquí hizo lo similar. ¿Por qué? Mire, John Needman, ¿qué te decía al inicio? Calentaba el caldo. Porque tú dices, no, ok, mire, yo caliento el caldo, en este caso el caldo, estoy matando todo tipo de microorganismo, no debe por qué aparecer alguno, pero lo curioso es que él dejaba abierto su tapa de su frasco. Y nosotros sabemos al día de hoy, un paréntesis, que en el mismo ambiente hay microorganismos. Ok, nosotros no lo podemos ver, nosotros somos resistentes a ellos, no nos pueden afectar a nosotros, pero sí saben que en la comida hay que ser muy específicos con eso. Entonces, como lo dejó después de un tiempo, ponte, tú dejas tu caldo un día, 2 días, vas viendo que va cambiando como de color, ¿no? Ya. Entonces, más o menos intuyes que algo le ha caído del mismo ambiente. Pero para él fue un gran descubrimiento. Dijo, oh, nuevamente se abre esta teoría de que la comida aparece de la nada, o la vida aparece de la nada, perdón. Entonces, Lázaro de Palazzani hizo lo mismo. ¿Qué te dice? Calentó el caldo. Ok, John, yo caliento el caldo, pero déjame taparlo ahora. Lo tapó, dejó un día, dejó 2 días, dejó 3 días y el caldo no cambió su aspecto. Pero ¿qué dijo? Te lo voy a demostrar y encima te voy a quitar la tapita. Quitó la tapita, dejó los 2 días y se dio cuenta que aparecieron microorganismos. Entonces, ¿qué ya se podía acercar a uno específicamente? Que capaz en el ambiente habían microorganismos, ¿ok? En el ambiente podíamos encontrar microorganismos. Se daba una idea, se acercaba, pero nadie se atrevía por lo que es en ese tiempo tus comentarios o lo que tú pudieras hacer referente a algo era muy criticado, como ocurrió con Reddit. Ahora, esto es referente, chicos. Estos dos llegan a ser referente a lo que es la generación espontánea. ¿Ok? Tenemos dos. Recuerden estos dos, chicos. Estos dos que refutaron ese tipo de teoría. Lázaro Spallanzani y Francesco Redi. El papi, Francesco Redi. ¿Quién le siguió? Lázaro Spallanzani. ¿Ok? Ahora, sigamos. Tenemos a Luis Pasteur. Otro más. Otro que aquí va a venir a refutar también. Porque como todo, o ya les he comentado, chicos, en todo lugar van a haber personas contrarias. ¿Qué nos dicen? Que en 1861 realizó el experimento de la matraz del cuello de cisne. Y aquí te lo presento por si no lo conoces. Él es Luis Pasteur. ¿Y en qué consistía esta matraz de cuello de cisne? Mira, aquí te lo comento. Que él quería demostrar, ¿recuerdas que en el anterior caso se pudo, en el anterior caso lo dejó como en el aire de que en el microorganismo habían, en el ambiente, perdón, habían microorganismos? Ya, ok. Él sí quería irse más a fondo, él ya quería arriesgar todo. ¿Y qué hizo? Miren, virtió el caldo en un frasco, le cambió la forma inicial, como puedes ver esta formita de aquí del embudo, lo cambió a una forma de cuello de cisne, por eso le decíamos una forma de cuello de cisne, y lo calentó, como normal, lo calienta, mira. Lo calienta perfectamente, pero lo curioso de él es que dice, ok, yo lo voy a dejar abierto. Y es verdad, lo dejó abierto, chicos, pasó un día, 2 días, 3 días, y el caldo no cambiaba absolutamente de color. ¿Y cuál era lo curioso? Que los microorganismos, tú sabes, entran directamente. Pero si tú le haces como un laberinto, se queda estancado nomás en el inicio, como ocurrió aquí, mira. Esta partecita de aquí, que te estoy marcando, quedó marcado lo que son los microorganismos. No pueden ingresar por esta curvatura. Por eso se le llamaba cuello de cisne. ¿Ok? Y finalmente, para darle la última cereza del pastel, lo virtió un poquito. Y lo virtió y se dio cuenta que el caldo completamente se había contaminado. ¿Ok? O sea, gracias a esto, él ya podía intuir o ya daba a entender a la gente que en el ambiente existían microorganismos. ¿Ok? Existían microorganismos. Entonces, si seguimos con la lectura, que nos comenta que con eso contradijo la hipótesis de la generación espontánea, obviamente, que de lo que se hablaba de un inicio, ¿recuerdas? Nadie podía explicar cómo, en ese caso, dejando la tapa abierta, podía surgir vida. Ya, él te lo explicó.
¿Qué más nos comenta? Con esto se demuestra que una célula proviene de otra célula, llamando a este proceso biogénesis. Entonces, él te dice, ya te explica, de que mediante la materia inerte, o sea, mediante la nada, no te va a aparecer vida. No te va a aparecer vida, sino que necesitas una célula madre. Mediante una célula madre te da otra célula. Y las células así se van formando cada una de ellas. Así recién aparece la vida. Y a todo esto le llamamos el proceso de biogénesis. Entonces, nuevamente, recordando aquí, para que no te olvides, estamos viendo que en la teoría de la generación espontánea tenemos tres refutadores, ¿ok? Primero tenemos, perdón, esa parte. Mira, tenemos a tres refutadores. Tenemos a Francesco Redi, él es el inicial con el que comenzó todo, ¿ok? Luego tenemos a Lázaro Spallanzani, y por último tenemos a Luis Pasteur. Ahora, te simplifico un poquito más la vida. ¿Cómo es esto, Diego? Te pongo la característica inicial de cada uno. ¿Cómo fue el de él? Con carne, ¿sí? Ya. ¿Cómo fue de Lázaro Spallanzani? ¿Con qué tuvo que refutar? Con lo que es caldo, caldo de cultivo. Y de él simplemente fue, o lo característico es la matraz del cuello de cisne. ¿Ok? Entonces, esto yo les recomendaría que así hagan literalmente su cuadernito referente a esta teoría para que le puedan recordar, ¿ok? Entonces, ahora sí, a ver, ¿hasta ahí hay algún tipo de duda en este caso, Fabricio? ¿Me comentas? ¿O todo está claro? Todo claro. Dale, dale, perfecto. Sigamos entonces. Eh, Ahora sí. Entonces, la siguiente teoría es referente a la teoría de la panspermia, que es un poquito más sencillo, no tanto como la generación espontánea, sino que nos comenta, aquí fue planteada por Agus Arrhenius. ¿Ok? Fue planteada por él, Agus Arrhenius. La vida en la Tierra se había propagado de un sistema solar a otro por medio de esporas. Para que lo entiendas de manera sencilla, es la famosa teoría de los dinosaurios, ¿no? ¿Recuerdas un poquito? En los dinosaurios, ¿qué parecía? Que la vida surge cuando cae un meteorito. Ya. Ahora, estos meteoritos, junto a ellos, traen esporas, chicos. Estas esporas, gracias a estas esporas, dan inicio a lo que es la vida, que por eso lo mencionamos aquí, por medio de esporas. Y así comenzó a aparecer las personas y todo el mundo. Pero al día de hoy, aunque ustedes nos crean, está siendo, apenas está agarrando un poquito de importancia esta teoría, porque antes sí estaba nula, así como la teoría de la inicial, la principal, que es la del creacionismo. ¿Por qué? Porque últimamente los meteoritos que caían, chicos, los científicos, en este caso las personas que se encargaban de investigar esto, podían ver que existían células, aunque se no crean. No son, pero no son las células que conocemos hoy en día, sino son células muy antiguas, muy viejas. Y al fin y al cabo, llamar células o algo parecido antiguo contiene carbohidratos, contiene lípidos en pocas cantidades, o lo que llega a ser la unidad principal. Y es por eso que les comento de que está agarrando un poquito de significancia al menos. No total, o sea, no para decir sí o sí la teoría de la panspermia, pero alguito al día de hoy. Aún faltan más investigaciones y tendremos que esperar un poquito más. El ejemplo que nos proponen es referente a la magnetita. ¿Ok? Ha sido este ejemplo ya una pregunta de examen que ha venido hace unos siglos anteriores, y no estaría mal que lo recuerdes. ¿Ok? Porque llega a ser un componente de afuera. Ahora, la teoría del origen químico de la vida. ¿Recuerdas que en un inicio te comenté que era una de las teorías más aceptadas? Ahora veremos por qué. Mira, está expuesto por Oparin y Haldane. Cada una de las teorías que te he ido mencionando ha tenido un autor, excepto ¿cuál? La teoría del creacionismo. ¿Por qué? Porque no hay una base científica. No hay alguien que te diga, yo he visto o yo soy dueño de esa teoría y te puedo comprobar que mediante la fuerza divina se creó. No se puede. Por eso, como te comenté, es una de las más
menos aceptadas, perdón. Entonces, en este caso tenemos a dos grandes, que son Oparin y Haldane. Ya te comenté que es una de las teorías más aceptadas y encontraremos la famosa atmósfera primitiva, palabra clave nuevamente. Recuerda, en cada diapositiva estamos viendo palabras claves de cada una de ellas para que tú puedas recordarlo inmediatamente. Y aquí te presento la imagen. Esta imagen literalmente que nos dan los profesores representa todo, chicos. Miren, la atmósfera primitiva llega a ser todo esto. Tenemos las erupciones de los volcanes, descargas eléctricas, rayos cósmicos, rayos ultravioletas. Ahora vámonos con esto. En las nubes podíamos encontrar dióxido de carbono, podíamos encontrar vapor de agua, amoníaco, metano y H2S, que no recuerdo muy bien en este caso. Ahora, todo esto lo conformaba la atmósfera primitiva, ¿ok? Todo lo conformaba la atmósfera primitiva. Y hicieron como una comida, o como cuando estás haciendo, en este caso, un dulce, un panqueque. Tú metes todos los ingredientes, lo mezclas y te da un resultado. Lo mismo aquí. Todo se juntó, chicos, todo llegó a juntarse y cayó en lo que es el caldo primitivo. Nosotros lo conocemos al día de hoy como océano, pero aquí se llama caldo primitivo. ¿Ok? El famoso caldo primitivo. Y en este caldo primitivo inició todo, chicos. ¿Qué cosa, Diego? Que teníamos moléculas orgánicas, lo que fue cayendo gracias a la atmósfera primitiva, toda la fusión que se usó me dio origen a qué, chicos, a la primera célula. ¿Ok? Me da origen a lo que es la primera célula. Aquí te lo marco, la primera célula. Listo. Eso es referente a la teoría del origen químico de la vida. ¿Ok? Recuerda, la atmósfera primitiva era un conjunto de elementos. Todos ellos, chicos, tú tienes que recordarlo. ¿Ok? Recuérdalo, por favor. Porque si tú recuerdas cada uno de ellos para esta teoría y si tú ves un nombre raro que te pueda sonar tipo al espacio, tú ya sabes a qué tipo de teoría te vas, a la panspermia. Imagínate que te mencionan en una pregunta, te pueden decir, ¿no? Referente a o indique qué elemento pertenece a la teoría de la panspermia. Y te pueden poner fácilmente amoníaco, te ponen metano, te ponen vapor de agua, porque suelen ser elementos raros. Y por una por ahí te ponen lo que es la magnetita. Tú vas descartando y inmediatamente marcas eso. ¿Ok? Es una recomendación que ya ha servido anteriormente para ciclos pasados. Ahora, miren, y aquí lo que te quiero comentar. Las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples. O sea, la materia prima que mencionamos hace un momentito, que es la atmósfera primitiva, todo lo que se juntó, me formó moléculas orgánicas simples. ¿Y, ¿Y qué son las moléculas orgánicas simples? Digo, todo este conjunto que me va a originar lo que es la célula. Ahora miren, aquí se formaron los coacervados que dieron lugar a los protobiontes. Todavía no se llaman células, chicos, ¿ok? Todavía no se llama célula. Primero lo llamamos coacervados, luego lo llamamos protobiontes y finalmente lo llamamos lo que es célula. Mira aquí, te muestro una imagen. ¿Cómo se formó un coacervado? Referente a la unión de proteínas con el agua. ¿Y todo esto dónde ocurría, chicos? Ocurría en el caldo primitivo. Recuerdo que al día de hoy lo conocemos como mar, océano. Entonces teníamos el coacervado y aquí tenemos otra imagen más. Miren, un aglomerado de aminoácidos, proteínas, que te vengo mencionando, proteínas, se juntaba con el agua, con lo que es el agua, y me originaba lo que es el coacervado. Y aquí viene una de las preguntas, o muy importante, términos que debemos escuchar. Miren, aquí te préstame atención. La C llega a ser de coacervados, ¿ok? Luego, tenemos aquí la P lleva a ser de protobiontes. Ahora, la PP, células procariotas. Y aquí finalmente tenemos la PE, que llega a ser, perdón, que llega a ser cero, ¿no? Que llega a ser cero, me equivoqué. Células procariotas, y aquí la CE de células eucariotas. Entonces, ¿a qué me quiero referir con esto? Miren, los coacervados me dieron origen a los protobiontes. Los protobiontes me dieron origen. Aquí te pongo con este puntero. Mira, me dieron origen a las células procariotas. Las células procariotas me dan origen a las células eucariotas. Vamos de atrás hacia adelante. O hablemos un poquito técnico, que así es como te va a venir el examen. ¿Quién llega a ser, chicos, el precursor de los protobiontes? ¿A qué me refiero con precursor, Diego? Mira,
El precursor es uno antes de. ¿Ok? El precursor llega a ser uno antes de. Entonces, si yo te hablo, ¿quién es uno antes de los protoviontes? El coacervado. Ahora, te pregunto, ¿quién es el precursor de los protoviontes? Tú ya lo sabes, llega a ser el coacervado. Entonces, con el siguiente, ¿quién llega a ser? A ver, Fabricio, ¿me puedes comentar quién es el precursor de las células procariotas? Vienen a ser Disculpa, dime. vienen a ser los protoviontes. Perfecto. Ok, llegan a ser los protoviontes. Y esto, aunque tú no creas, ya ha sido pregunta de examen. Por ahí, si estás viendo la clase grabada, también lo que verán, ya ha sido pregunta cuando vayan a practicar ustedes. Lo mismo con células eucariotas, su precursor llega a ser la célula procariota. Ok, tenemos que tener bastante en claro esa parte. Por favor, ya vimos un poquito referente a los conservados. Ahora va a evolucionar ¿a qué? A los protoviontes. Y aquí lo vemos, mira. Aquí te presento el protovionte. Este de aquí, miren. ¿Y por qué se caracteriza? Miren, fueron los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. ¿Recuerdas? ¿Quién era el precursor de la célula procariota? El protovionte. Ahora sí tiene un poquito de sentido. Se originó por la convergencia y la conjugación de microesferas, proteínas, carbohidratos y lípidos. Entonces, ¿qué estamos entendiendo con esto? Recuerda, si tú ves un organismo que tiene proteínas, lípidos y carbohidratos, ya podemos estar hablando de vida. ¿Y a qué nos referimos con vida? Con la célula, porque la célula es vida. Y aquí en la imagen nos dan este énfasis, mira, tiene estas microesferas. Estas microesferas de aquí, de todo este protobionte, va a contener carbohidratos, lípidos y proteínas. Y también logra tener lo que es una membrana, que es una membrana, es algo que lo llega a recubrir completamente. Ahora, las moléculas de ARN tienen la capacidad de autorreplicarse y actuar de un molde para la síntesis de proteína. ¿Cómo es esto, Diego? Miren, referente a esto nos están literalmente mandando el último tema, pero vamos a verlo de una pequeña manera. A esto le llamamos lo que es el dogma celular de la vida. ¿Ok? ¿Cómo es esto del dogma celular de la vida? Que mediante ADN, chicos, mediante ADN nosotros vamos a obtener lo que son proteínas. ¿Ok? Mediante ADN nosotros tenemos lo que son proteínas. Entonces, ¿cómo va el jueguito aquí? Miren, el primer proceso, solo para que lo recuerdes, es la replicación. Tranquilo, no tienes que aprenderte esto por ahora. Replicación. Luego tenemos lo que es la transcripción, y finalmente tenemos lo que es la traducción. Ahora, aquí como nos comenta, la replicación, su mismo nombre nos indica, se replica. A ver aquí. La replicación ocurre en lo que es, se replica. Esta es la molécula de, o perdón, la cadena de ADN, la cadena de ADN y hace una duplicación. ¿Ok? Entonces, en esta duplicación, chicos, ocurre el proceso de transcripción. ¿Cómo es eso de transcripción? Que de ADN, porque recordemos un poquito, esto llega a ser ADN, pasa a qué? A ser ARN. Entonces, la nueva molécula de ARN que nosotros obtenemos utiliza como molde a la cadena de ADN. No te entiendo, Diego. Tú haces tu queque. Para hacer tu queque, tú tienes un molde específico donde tú metes toda la masa. Y cuando tú lo pones al horno y lo sacas, sacas el queque y tienes el queque bien formado. Lo mismo, el molde llega a ser el ADN. ¿Ok? El molde llega a ser el ADN. Tú mezclas toda la masa al molde y el producto que te sale es el ARN. ¿Ok? ¿Por qué utilizó como molde aquí? A lo que tiene a su alrededor, ¿no? Al metalcito o como usted, el producto que ustedes tengan. Lo mismo aquí. El ADN, el ARN utilizó como molde, o sea, le dio un ojito, se copió un poquito para formar su cadena de ARN. Y esta cadena de ARN pasa a formarme lo que son proteínas. Y a este proceso se le va a llamar lo que es traducción. ¿Ok? Esto es un poquito de lo que se refiere que la molécula de ARN que nosotros encontramos, llegamos a encontrar en un protobionte, tiene la capacidad de autorreplicarse y actuar como molde para la síntesis de proteínas. Ahora, miren, ya eso es referente a protobiontes. ¿Y yo por qué te comento, chicos? Yo porque te puedo comentar que es la teoría más aceptada. ¿Por qué? Porque sí se ha podido demostrar. Cuando ustedes escuchan en cualquier lugar que es algo aceptado, es porque
alguien a día de hoy, o hace unos pocos años, lo ha podido demostrar. Y aquí tenemos dos grandes personas, que son Urey y Miller. Unieron fuerzas, unieron conocimientos y hicieron el famoso experimento. Miren, aquí te presento todo, este es el experimento. Utilizaron los mismos productos, chicos, utilizaron los mismos productos de la atmósfera primitiva, porque como pueden saber, no es muy difícil, no es muy difícil copiarlo. Es dióxido de carbono, llega a ser metano, que tú lo puedes obtener amoníaco, vapor de agua, agua inclusive, rayos UV, descargas eléctricas, tú también lo puedes realizar. O sea, hicieron todo ese proceso que aquí pueden ver, mira, chispas eléctricas, que son relámpagos. Mira, aquí tenemos el vapor de agua, el metano, el amoníaco, el agua. También agregaron monóxido, miren, monóxido, y hicieron la combinación. Pero vamos a leer un poquito el texto, que aquí les he traído para que se puedan guiar. En el experimento se usó, miren, agua, metano, amoníaco e hidrógeno. Estas sustancias químicas fueron introducidas dentro de un conjunto sellado estéril de tubos, aquí lo tenemos, y recipientes de cristal conectados entre sí en circuito cerrado. Ahora, uno de los recipientes estaba lleno de agua, con amoníaco, metano e hidrógeno, y otro contenía un par de electrodos. O sea, estamos haciendo una similitud, quiero que entiendan con esto. Todo está haciendo, como decir, es una maqueta completa de la atmósfera primitiva. Se calentó el agua para que se evapore y en otro recipiente los electrodos emitían descargas eléctricas, ¿también ves? Utilizaban los famosos rayos eléctricos que en su momento era de la atmósfera primitiva, ya aquí utilizamos descargas eléctricas. Quedan atravesadas por el vapor de agua y los gases provenientes de la matraz de evaporación que simulaban a la atmósfera de la Tierra primitiva. Entonces, finalmente, chicos, finalmente, después de tanta combinación y todo, nosotros logramos obtener ¿qué cosa? Contenido con compuestos orgánicos. Y aquí te lo marco. Digo, ¿cómo es esto de contenido con compuestos orgánicos, chicos? ¿Recuerdas que de materia prima me organizaba moléculas orgánicas? Ya, nosotros llegamos a obtener lípidos, carbohidratos y proteínas. Y así es como se da una idea. Entonces, sí pudo ocurrir en verdad que esa atmósfera primitiva me formara la primera célula, o se diera origen ahí en la vida, ¿no? Comenzara con lo que es el inicio de una nueva etapa. Listo. ¿Hasta ahí quedó todo claro? ¿Hay algún tipo de duda? ¿Me pueden comentar? Ah, sí, tengo alguna duda en este Rey Miller. Claro, coméntame. Acá se utilizan diversos metales, como está viendo, el agua, amoníaco, el metano, pero no se utiliza lo que es el oxígeno, ¿no? No, claro, en sí no, pero tampoco es que, claro, mira, te comento, en la atmósfera primitiva, el oxígeno tal no era el que nosotros soportamos al día de hoy, ¿ok? O sea, si tú pones a una persona al día de hoy en esa atmósfera primitiva, no resiste, porque no tiene la cantidad de oxígeno o el oxígeno que en ese caso el poco oxígeno, mejor dicho, que hay es casi nulo. Y es por eso que sobresalen lo que son estos elementos, ¿ok? Los principales y lo que están en esa nubecita, que aquí volvamos, en la nubecita de la imagen que te puse hace un momentito, estos llegan a ser los principales, ¿no? Miren, a vapor de agua, amoníaco, metano, los rayos ultravioletas, y toda esta combinación lo similaron o hicieron, lo juntaron todo y nos logró obtener lo que son moléculas orgánicas, ¿no? Ah, ok. Vale. Ahora sí. Entonces, con eso sigo. Y miren, esta pequeña imagen nos resume lo que hemos comentado ya. Todo lo que les he explicado, tenemos que de un protobionte que me iba a dar una procariota. A ver, aquí te quiero dibujar esto, mira. Protobionte te originaba lo que es una procariota. Luego, esta procariota finalmente me daba lo que son las eucariotas. Y aquí podemos ver la imagen, ¿no? Miren, el protobionte finalmente, cuando evolucionó, me dio lo que es la famosa célula eucariota, que al día de hoy es lo que conocemos. Ahora, entramos un poquito eh, a lo que ya llega a ser célula en sí. ¿Ok? ¿Por qué digo célula en sí? Porque ya hemos visto o ya descubrimos cómo surgió la vida. Ya podemos dar indicios a una célula. Dejamos atrás, ya pasó, ya evolucionó protobionte, coacervado, protobionte. Ahora estamos hablando de lo que es célula procariota, un inicio. ¿Qué nos comenta la teoría endosimbiótica?
que aquí te presento el autor, fue propuesto por Lynn Margulis, nos explica sobre la aparición de células eucariotas como consecuencia de incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. ¿Cómo llega a ser esto, Diego? Miren, aquí te presento una pequeña imagen, ella es Lynn Margulis para que lo conozcas, muy importante. Así comienza un poquito para resumirte la historia. Antes había puras células procariotas. Recuerda, ya dejamos lo que son protobiontes. Ya evolucionó, ya le llamamos células procariotas. La célula procariota yo creo que tú lo recuerdas como una célula vieja, una célula antigua. En sí, así llega a ser. Un ejemplo muy sencillo. Célula procariota, célula eucariota. Aquí te lo dibujo. Tú ya sabes, célula procariota, célula eucariota. Ella llega a ser la célula vieja, perdón por la letra, y llega a ser la célula moderna. Entonces, este es muy sencillo, chicos. La célula vieja llega a ser pongamos el ejemplo de un iPhone. El iPhone 10X, si mal no me equivoco, es. Ya. Comparemos con el iPhone 15. El iPhone 10 llega a ser la célula procariota. El iPhone 15 llega a ser la célula eucariota. El iPhone nuevo, el actual, es más complejo que el iPhone X. Tiene más diversidad, tiene nuevos programas, se puede cargar portátilmente con algún dispositivo, lo puedes cargar inclusive con otro celular, solamente tocándolo y muchos aspectos más. Igual en la célula eucariota. La célula eucariota tiene más organelas, tiene más funciones, inclusive estas funciones son complejas, a diferencia de la célula procariota, que es una célula vieja, también tiene organelas, pero muy antiguas, pero menos que las células eucariotas. ¿Ok? Si con esta similitud tú ves que entre un celular y el otro, un celular viejo y un celular moderno, uno es más complejo que el otro, más o menos puedes intuir a lo que estamos hablando referente a célula. Entonces, antes había puras células procariotas. Aquí le llamamos células huésped o célula procariota. Ya, miren. Esta célula procariota simplemente andaba por ahí, caminando tranquilo, y se encargaba de comer bacterias. Comía bacterias, que era su comida de día a día. Bacterias, bacterias. Pero llegó un momento donde comió una bacteria aerobia. ¿Ok? Miren, comió una bacteria aerobia, chicos, pero esta bacteria le habló. Pongámosle así para que me puedan entender. O sea, la célula procariota vio que esta bacteria aerobia que estaba a punto de comérsela le daba algo, le daba en este caso energía. Le brindaba algo a la célula procariota que necesitaba en su momento. Le brindó energía o le brindaba una ayuda adicional a esta célula procariota que dijo, si tú no me das, si tú no me comes en este caso, no me matas, yo te puedo seguir ayudando, te brindo esa energía. ¿Ok? Entonces, la célula procariota con esta bacteria hubo una simbiosis, ¿no? Porque una necesitaba de la otra. La bacteria aerobia necesitaba de una casa que llega a ser la procariota para poder sobrevivir y no llegue otra y se la coma. Y la célula procariota también la necesitaba porque le brindaba energía. Entonces, recordemos, la célula procariota va a evolucionar. Fue evolucionando, evolucionando y evolucionando, chicos. Y esta bacteria aerobia pasó a convertirse, como nos comenta aquí, en mitocondria. ¿Ok? Como todo lugar, todo evoluciona, chicos. Inclusive nosotros. Entonces, pasó a convertirse en mitocondria. Ahora, ya la mitocondria un poquito más evolucionada, em, ya con funciones más específicas, pero ya en la llamada célula eucariota. ¿Ok? Célula eucariota. Entonces, nosotros podemos decir que la mitocondria proviene de la teoría endosimbiótica. ¿Por qué? Porque proviene o provenía de quién? De la célula procariota. ¿Ok? Provenía de la antigüedad. Solamente que recuerda, fue evolucionando, evolucionó tanto que se convirtió en lo que es célula eucariota, finalmente. Y aquí podemos verlo, miren, en las células eucariotas tenemos plantas o algunos protistas donde podemos encontrar lo que son las mitocondrias, aquí animales, hongos y algunos protistas. Y también tenemos por otro lado otra bacteria fotosintética, miren, otra bacteria fotosintética que se convirtió en cloroplasto, ¿ok? Se convirtió en cloroplasto, aquí te lo marco. Tenemos entonces que la mitocondria y los cloroplastos provienen de qué? De una teoría endosimbiótica. ¿Por qué, Diego? Porque antes se encontraban en una célula procariota, pero esta célula procariota evolucionó. ¿Ok? ¿Cómo lo evolucionó? Ya la célula procariota pierde, ya no tiene mitocondria la célula procariota, sino que la célula eucariota ya evolucionada le toma el nombre de mitocondria y cloroplasto. ¿Ok?
Eso es referente a la teoría endosimbiótica. Ahora sí. Entonces, mira, aquí hay otra pequeña imagen para que se puedan guiar. Igualmente, miren, bacterias aerobias. Miren, bacterias aerobias que tenemos que se convierten finalmente en lo que son peroxisomas o lo que nos enfocamos al día de hoy, las mitocondrias, ¿no? Pero si tenemos bacterias fotosintéticas, al fin y al cabo se llegan a convertir en lo que es cloroplasto finalmente. Cloroplasto. ¿Por qué? Porque recuerda que todo evoluciona. Al igual que un celular iPhone. Primero teníamos el iPhone X, pero salió el iPhone 12, el iPhone 13, el 14 y ahora tenemos el 15. Evolucionó. El 14, un ejemplo sencillo. El X tiene algunas aplicaciones nada más del 15, pero no tiene todas las actuales, ¿no? Lo mismo. Ok, ahora sí. Terminamos con lo que son teoría del origen de la vida. Ya hemos visto, o recalcando por último, aquí te hago lo que es un review. Perdón, era pantalla en blanco. Miren, acá te hago un review rapidísimo para que tú me puedas entender. Hemos visto que en las teorías del origen de la vida se dividen, ¿no? Vamos a hacer aquí. Aquí lo tenemos. Primero, la del creacionismo. Tenemos a la teoría del creacionismo. Luego, tenemos a la teoría de la generación espontánea. ¿Ok? Luego tenemos la de la panspermia. Y finalmente, la que hemos hablado y la más aceptada, la teoría del origen químico de la vida. ¿Ok? La teoría del origen químico de la vida. Tocando o mencionando nuevamente para que puedan recordar un poquito, creacionismo es la menos aceptada, pero se caracteriza por el famoso inmovilismo de las especies, por el famoso inmovilismo. Generación espontánea, sabemos, palabra clave cuál es, la materia inerte, ¿no? Con esto comienza lo que es esa teoría. La teoría de la panspermia, mediante esporas, o meteoritos también si quieres recordarlo, y la teoría del origen químico de la vida, la más aceptada, obviamente, llega a ser la más aceptada y se caracteriza por su famoso atmósfera primitiva. ¿Ok? Por su famosa atmósfera primitiva. Y recuerda que también tiene un experimento. Este experimento es el de Urey y Miller, que lograron demostrar. O sea, gracias a este experimento dan énfasis que sí, sí en verdad pudo ocurrir o puede aparecer lo que son lípidos, carbohidratos y proteínas, que son el indicio de la vida. Ahora sí, referente a lo anterior, ahora vamos a hablar de lo que son teorías de evolución, que son más cortos, son tres teorías que les voy a presentar y aquí las tenemos. Miren, teorías evolutivas. Primero tenemos el lamarquismo, el darwinismo y el neodarwinismo. El lamarquismo me da lo que es la ley del uso y desuso. Lo mismo, chicos. Lo que te pongo aquí son palabras claves para que tú puedas recordarlo. Cuando terminemos de explicarlo, vas a ver que este cuadrito te va a servir. Darwinismo, selección natural, y neodarwinismo nos habla de la genética. Te los presento igualmente al igual, miren. Él es Lamarck, él llega a ser Darwin y él llega a ser Mendel. Y Diego, pero me estás hablando de neodarwinismo, ¿no sería Darwin también? Vas a ver por qué. Entonces, estas son las tres teorías que vamos a hablar en lo que resta de la clase. El lamarquismo, o también llamado transformismo, ya ha venido con los dos tipos de nombre en los exámenes, así que tengan mucho cuidado. ¿Qué nos comenta? Va a ser propuesto por Lamarck, ya lo saben, aquí tiene su nombre completo. ¿Y dónde se habla sobre este transformismo en sí? Porque él publicó Filosofía Zoológica, donde habló referente a la transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. ¿Ok? A lo largo del tiempo. Y aquí nos pone o damos una pequeña introducción referente a esta teoría. ¿Qué nos comenta? Mire, él nos habla sobre las jirafas. Las jirafas según Lamarck. Las jirafas viven en la sabana alimentándose de hojas de los árboles en época de sequía. Las hojas se escasean, obviamente. Estamos hablando mediante árboles grandes. Si tenemos muchos animales, estos árboles o hojas se van a ir disminuyendo. Ante la falta de hojas, las jirafas estirarían su cuello y sus patas para lograr alcanzar las hojas situadas a más altura.
Entonces, primero tenemos que las hojas pueden ser como nuestro tamaño, las plantitas, pero obviamente fue evolucionando todo, el árbol fue creciendo y las hojas se hacen mucho más altas. Es por eso que las jirafas intentan alzar su cuello, chicos. Intentan, así no llegues, así cuando tú intentas alcanzar algo, sabes que no eres muy grande, pero lo intentas y con los deditos lo rascas, lo mismo ellos, ¿ok? ¿Qué nos dice? El estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Estos caracteres se heredarían a los descendientes. Entonces, tanto fue su esfuerzo, chicos, de intentar, que su cuello fue creciendo. ¿Ok? Se logró estirar y así lograron llegar. Pero Diego, esto de aquí tiene principios que nos explica Lamarck. Y son principios muy sencillos, chicos, que podemos entenderlos si lo leemos nada más inclusive. Mira. La tendencia hacia la complejidad. Primero pongamos énfasis al mismo nombre, tendencia hacia la complejidad. O sea, Diego, me estás hablando que algo va a ser más complejo más adelante. Sin ver la teoría todavía, nosotros chicos, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, somos más complejos que lo que éramos antes. Miren, hay un aumento de complejidad al comparar las especies primigenias con las actuales. Entonces, ¿qué nos dice? Mientras hay más evolución, aumenta la complejidad. Creo que eso lo podemos entender todo, ¿no? Conforme evolucionamos, somos más complejos. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda y la más importante? Y la que viste en el cuadrito, la famosa ley del uso y desuso. Debido al cambio de condiciones ambientales, que en este caso nos propone, ¿qué cosa? Que los árboles siguen aumentando su tamaño. Ya. Como fue un cambio o una condición ambiental, los seres vivos tienen que desarrollar caracteres que le ayuden a vivir mejor. En este caso, su cuello tuvo que desarrollarse en sí, tuvo que estirarse lo más que podía, lo más que podía para poder adaptarse al medio. ¿Ok? Tuvo que hacer esto, pero ojo, se enfocó tanto el cuello, se llegó a enfocar tanto o se desarrolló tanto el cuello que no le dio importancia a otro tipo de órgano. Un ejemplo es las manitos. Tú has visto que las jirafas en sí no tienen manos. Entonces, te ponen el ejemplo sencillo de que si antes capaz había una pequeña pizca de posibilidad de que podría tener algo de manos, como no le hizo o no le servía las manos para nada, porque tú sabes que las manos tienen un límite en este caso, pero como el cuello lo desarrolló tanto, tanto fue su esfuerzo, usó más, utilicemos el nombre, usó más un órgano que otro, y otro lo desusó. O sea, en pocas palabras, no le tomó importancia. ¿Ok? No le llegó a tomar importancia. Por eso nos habla referente a la ley del uso y desuso. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué vio Lamarck? ¿Qué se impresionó de esto? Que los nuevos caracteres se transmitían a los descendientes, apareciendo nuevas especies. Ojo, y aquí siempre hago un énfasis. ¿Por qué? Porque Lamarck veía que jirafa grande me daba hijito con cuello largo. ¿Ok? O sea, jirafa con cuello largo, se procrean, me da como resultado hijito con cuello largo. Pero entonces él veía jirafa con cuello corto, jirafa con cuello corto, me daba hijito con cuello corto. Entonces, él solamente vio, ¿ok? Él no se especificó, él no dice, a ver, puede ser capaz por este gen, capaz, ya sé porque es específicamente un alelo referente a él. No, no, ¿ok? No quiero que te metas mucho en énfasis en ese contexto, sino que él solamente te lo menciona como una herencia de caracteres adquiridos. ¿A qué? Intentemos entender un poquito el nombre. O sea, se hereda el carácter adquirido del papá o de la mamá. ¿Ok? Y este carácter adquirido, ¿quién era, chicos? El carácter adquirido llegaba a ser el cuello largo. Entonces, papá con cuello largo, mamá con cuello largo, el hijo me daba hijo con cuello largo, nada más. No te explicaba el por qué sucedía esto. Ahora, miren, aquí tenemos otros ejemplos. Aquí busqué para ponerles otros ejemplos. Miren, según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades, en respuesta a las cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un determinado órgano. La función hacia el órgano. En palabras propias de Lamarck, el uso continuado del mismo lo fortalece y desarrolla, mientras que el no usarlo determina una atrofia, o sea, lo perdemos. Mira aquí, el uso de los cuernos provocaría su desarrollo. Mira, ¿ya ves? Mira, aquí estos animales utilizan tanto el cuerno para pelear o para sobrevivir que se tiene que desarrollar mucho. El gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debería a su gran uso, al igual que este animalito de aquí, mira. Este animalito no tiene manos, mira, inclusive. ¿Por qué no le servían? ¿Pero qué sí inmediatamente necesitaba utilizar sus patas?
¿ok? Para poder sobrevivir. Y mira aquí, el kiwi habría atrofiado sus alas por no usarlas, ¿ya ves? O sea, nos comentan inclusive que el kiwi tenía alas, pero como no las usaba, chicos, se atrofia. Entonces, ¿qué otro carácter habrá adquirido? Capaz su pico, capaz sus pies, que tienen algo excepcional, que no le tomó tanta importancia a lo que son sus alas. ¿Ok? Y esta es la imagen o la misma que hemos visto hace un momento, solamente que según Lamarck, las jirafas inicialmente tendrían cuello corto, pero este se les habría estirado al alargarlo para comer las hojas de los árboles. Los descendientes habrían heredado esta característica, nada más. Ahora, vamos a hablar referente a darwinismo. ¿Ok? Darwinismo ya es un poquito. Él es el padre, chicos, él llega a ser el papi de la teoría moderna de la evolución. O sea, de esto, de este temita que estamos hablando, estas teorías, ¿quién es el más? Darwin. Porque él te va a demostrar muchas cosas. Como les he mencionado, es el padre de la actual teoría moderna de la evolución, ok, padre de la actual teoría moderna, y toda esa información referente a esto lo encontramos en el famoso libro El origen de las especies, muy hablado. Ok, a ver, un minutito nomás, o segundos. Ok, ahora sí, quería hidratarme un poco, se me había secado mucho la garganta. Ahora sí, miren, ¿qué nos establece? Diego, mismo principio para recordarlo, similar, miren, inclusive. Lamarck tenía tres principios. Uno, tendencia hacia la complejidad. Recuerda, todo se vuelve más complejo. Segundo, la famosa, la ley del uso y desuso. Tú usas un órgano más que otro. Tercero, tienes la herencia de caracteres adquiridos. O sea, se hereda el carácter adicional que tú tienes. En este caso, el cuello largo. Ahora, él nos habla de elevada capacidad reproductiva de las especies. Y a mí me gusta explicarlo así. Miren, nosotros tenemos dos especies, una especie A y una especie B. ¿Qué nos comenta la primer principio? Que va a haber una elevada capacidad reproductiva. Ok, miren, hay una elevada capacidad reproductiva. Ellos se reproducen, llegan a reproducirse y me dan 100 hijos en total. Ok, pero chicos, estos 100 hijos distribuimos en 98 y uno aquí y otro aquí. ¿Por qué, Diego? Sencillo. Otro colorcito. Mira, ya tenemos, chicos, ya tenemos el primer principio, una elevada capacidad reproductiva de las especies. Ojo, esto de 100 hijos es un ejemplo normal, pero usualmente los animales suelen tener como más de 3, 4 hijos, 5 inclusive ya es algo elevado. Entonces, imaginemos que estos animales llegan a ser lo que son acuáticos, ¿ok? Son acuáticos. Como son acuáticos, chicos, llegan a ser acuáticos, ellos también heredaron esa característica cosa de ser acuáticos. Ahora, ellos dos también tienen la posibilidad de ser acuáticos, pero nacieron con una característica adicional. ¿Ok? Tuvieron una variabilidad, algo especial. También son terrestres. Entonces, chicos, ellos viven en un hábitat, en un hábitat. Este hábitat, chicos, ocurre en una sequía. Ya, si ocurre una sequía, obviamente, no van a tener dónde sobrevivir esos animalitos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Mueren. Estos 98 que aparecieron aquí mueren. ¿Por qué? Porque no podían sobrevivir. En cambio, estos dos, llamémoslo así, especiales, ¿por qué? Porque tienen acuático y terrestre, pudieron ir fácilmente a la tierra y sobrevivir. No necesitaban estar en el hábitat de agua. Un ejemplo muy sencillo es la tortuga. Tenemos algunas tortugas que te sobreviven en la arena, que están fuera inclusive, y las tortugas marinas dentro del mar. Y hay algunas que son en ambas y no les pasa absolutamente nada. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplito. Chicos, entonces, ya hemos mencionado las tres características. ¿Por qué, Diego? Mira, elevada capacidad reproductiva son los 100 hijos. Variabilidad es la característica terrestre que tuvo. Entonces, chicos, ¿quién sobrevivieron? Solamente sobrevivieron los más aptos. ¿A qué me refiero con los más aptos? Los que eran especiales, los que tenían una variabilidad especial, que son estos dos. ¿Ok? Y leamos un poquito referente a esta selección natural. Los individuos menos adaptados, ¿quiénes fueron? Ellos de aquí, ¿no? Al medio ambiente, tienen menos probabilidad de sobrevivir. Por eso, ahí quedaron.
Y solo sobreviven los más aptos. ¿Quiénes fueron los más aptos? Estos dos adicionales de aquí, transmitiendo sus rasgos hereditarios a las siguientes generaciones. Esto se llama selección natural. Entonces, palabra clave para Darwin es la selección natural. En la selección natural, así tiene que ser tu memoria, ¿ok? Tu respuesta de pregunta general, de cultura general. Cuando alguien te dice selección natural, tú respondes lo que es solamente sobrevive el más apto, ¿ok? En la selección natural, sobrevive el más apto, el que se logra adaptar al medio, ¿ok? El que se llega a adaptar al medio. ¿Quiénes se llegaron a adaptar al medio en el ejemplo que les puse? Ellos. ¿Por qué? Porque tenían una variabilidad terrestre. ¿Ok? Tenían una variabilidad terrestre. Al igual, ellos dos, por énfasis, se van a reproducir lo mismo. Me dan 100 hijos, chicos. Estos 100 hijos tienen 98. Y aquí tenemos uno y uno. Ahora, un ejemplo nada más. Sabemos que ellos son acuáticos y terrestres. Ahora, nacen con la posibilidad de volar. ¿Ok? Estos no nacen con la posibilidad de volar. En el ambiente ocurre sequía. No se puede utilizar o los animales no pueden sobrevivir al terrestre. ¿Qué hacen ellos dos que tuvieron una variabilidad? Vuelan. ¿Ok? A eso nos estamos refiriendo a los principios de Darwin. Ojo, y quiero hacer énfasis porque ya me ha tocado. Esto es un ejemplito nada más. ¿Ok? Llega a ser un ejemplo. No te explica, esto no te dice Darwin. Este es solamente un ejemplo para que tú puedas asociar los tres principios y se te pueda hacer mucho más sencillo o digerible. ¿Ok? Capaz si con este ejemplito tú lo escribes ahí, 100 hijos, al toque sacas con el primer principio, ¿no? Capacidad reproductiva. Le pongo un adicional, le pongo como los juegos, le pongo un poder más, variabilidad genética. Ya, entonces, como los otros mueren y yo sobrevivo, yo soy el más apto. Yo soy el más apto por selección natural. ¿Ok? Llega a ser por selección natural. Y listo. Y miren, aquí vemos una explicación que nos brinda Darwin. Según Darwin, en las poblaciones de las jirafas existía una cierta variabilidad. Claro, chicos, ¿recuerdas un poquito cuál era la variabilidad que te mencionaba Lamarck? El cuello, ¿no? Unos tenían cuello corto y otros tenían cuello largo. Bien, unas tenían cuello largo, unas tenían el cuello largo más que otras. Y los individuos de cuello más largo estarían mejores adaptadas al medio, o sea, sobrevivirían al medio y dejarían más descendientes, por ende. Con el tiempo, cada vez habrían más jirafas con cuello largo. Es obvio, chicos. O sea, recuerda, en el ambiente donde tú seas, cuando tú te vas, un ejemplo, a la sierra, tú tienes que adaptarte a este medio, adaptarte a, a estos nuevos aires. Entonces, si tú no te adaptas, los primeros días, les cuento una anécdota mía. Yo cuando me iba a Huancayo, obviamente el clima, yo no podía correr capaz los 10 metros que aquí lo podía hacer fácilmente. Ahí estaba caminando 1 metro, 2 metros y ya me sentía que me ahogaba. Es por eso que necesitaba días, necesitaba que pasara un par de días para que yo me pueda acostumbrar. ¿A qué cosa? Me acostumbraba al ambiente, me adaptaba al medio. Y ahí sí recién poder correr al menos un poco, pero me iba adaptando de poco en poco, repitiendo. Ok, chicos, esto es referente a la explicación de Darwin. Ahora, y el neodarwinismo, chicos, es lo mismo. Ok, llega a ser, como su mismo nombre nos indica, es algo nuevo de Darwin, porque recuerda, gracias a Darwin inicia todo, él es el papá de todos, él es lo máximo de esa teoría de la evolución. Pero este neodarwinismo es una combinación de muchos científicos. O sea, varios se postularon aquí, Dobzhansky, Haldane, Huxley, Fisher y otros también. Pero aquí te destaca uno, que llega a ser un papi de todos, y es Mendel. ¿Recuerdas el que te mencioné en la imagen anterior? Ya. ¿Por qué te menciono a Mendel? ¿Qué hacía Lamarck y qué hacía Darwin? Ellos no te podían explicar, chicos. Esto que estamos hablando de jirafa con cuello largo, me daban hijo con cuello largo, ellos no te lo explicaban. No te decían, ¿sabes qué? Por este gen. No. Hasta que tuvo que llegar alguien, y es a Mendel. Mendel sí se interesó por esto. Mendel decía, mira, yo sé que esta jirafa, este papá jirafa cuello largo con esta mamá jirafa cuello largo, van a tener unos genes o tienen unos genes que también lo vamos a poder ver en su hijo. Mire, investigamos al hijo y vimos el mismo gen. Ah, ya, él va a tener también cuello largo. ¿Ok? Él se interesó. O nosotros lo que podemos ver ahorita, al día de hoy, usualmente que si un papá tiene sus ojos marrones claros, pongámonos, y su mamá también tiene ojos marrones claros, hay mayor probabilidad que el hijo salga con ojos colores claros, marrones claros. Él te demostró, él te dijo por qué. Él te dijo el porqué de todo esto. Y es el aporte que hace todo esto es referente a la genética.
Entonces, Diego, ¿me estás diciendo que en este neodarwinismo encontramos genética? Sí. Y aquí te menciono, mire. Neodarwinismo tiene genética, tiene sistemático más que todo y paleontológico. Pero estos de aquí son adicionales. El que me importa aquí y el que te van a hacer mayor énfasis es referente a la genética. ¿Ok? Listo. Hasta ahí, ¿todo ha estado claro? ¿Me comentas, Fabricio, o tienes algún tipo de duda? No, todo claro. Dale, perfecto. Entonces, finalmente ya vamos a ver un poquito lo que son clasificación de los seres vivos, que solamente nos los mencionan. Tenemos aquí a Carlos Linneo, creó un sistema para asignar a las teorías mediante jerarquías de grupos cada vez más amplios, y eso es lo que llegamos a conocer hoy en día, ¿no? El famoso dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Que aquí a cada un costado podemos ver el ejemplo de Homo sapiens, ¿no? ¿Cuál es su género, cuál llega a ser su familia y cada uno de ellos? Entonces, recordemos que quién me realizó o quién creó un sistema mediante jerarquías, que así les ha venido ya, ojo, mediante jerarquías es Carlos Linneo, ¿ok? Hizo una clasificación mediante jerarquías, es la palabra clave, y lo hizo Carlos Linneo, pero conforme fue avanzando un poquito el tiempo, se hizo también una nueva clasificación, pero ojo, la clasificación anterior también se toma el día de hoy. Entonces, esta nueva clasificación es gracias a Carlos Gus, que él nos habla respecto a dominios. Y tenemos el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucariota, que es el que podemos ver al día de hoy aquí. Nada más. Entonces, respecto a la clasificación de seres vivos, solamente tenemos que hacer énfasis en dos, en lo que es Carlos Linneo y Gus. ¿Ok? Carl Gus. Recuerda, él me habla de jerarquías y él me está hablando de qué? De dominios, chicos. Esas son palabras claves de cada uno de ellos que tú tienes que anotarlo. ¿Ok? Me habla respecto a dominios. Y bueno, aquí te dejo un par de referencias bibliográficas, más que todo el experimento de Urey y Miller, si quieres saber un poquito más, que ahí estuve sacando la información. Y también referente a Darwin, ¿no? Que toda la historia que has visto, que es el papi de todos, tienes que conocer un poquito más. Y ahí te lo dejo de la página que lo puedes ver en imagen. Y listo, eso sería todo por la clase del día de hoy, chicos.